son datos que obtenemos de distintas realidades. Hay sensores por todos lados, hay satélites, ¿cierto?, que están todos los días y en todo momento orbitando y tomando datos. Esos datos nosotros podemos obtenerlos y podemos realizar modelos que podemos aproximar a la realidad. Podemos verlos a través de dispositivos, podemos crear interacción entre ellos y entre todo este tipo de dispositivos. Hay otro tipo de datos que estamos nosotros obteniendo, ¿cierto?, a través de distintas fuentes. Pero esto viene haciéndose hace bastante tiempo para construir o una gran obra, ¿cierto? Una gran obra de infraestructuras, también se requieren estos datos espaciales. Y en la ingeniería en geomensura nosotros veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo ya con este tipo de información, con este tipo de datos espaciales. Las geociencias nos permiten entender cómo está modificándose nuestro entorno, nuestro planeta. Desde la experiencia de observar el terreno, de modelar, de representar este terreno, es desde donde nosotros estamos abordando estas experiencias y esta realidad. Voy a dejar a continuación al profesor Leonardo Larenas contándonos ya más en específico algunos temas relacionados con la ingeniería en geomensura. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Les agradezco nuevamente su interés por participar en esta charla, donde queremos darles a conocer un poquito más de qué se trata nuestra carrera. Y es muy amplia, es muy amplio. Tenemos hartas cosas que comentarles. Nos gustaría que después, al final de esta charla, nos puedan entregar sus preguntas, sus inquietudes, hagamos un pequeño diálogo, conversatorio sobre las principales dudas que ustedes tengan. El propósito fundamental de este espacio es justamente eso. Bueno, y queremos partir un poco dando respuesta a la pregunta de qué es lo que es la ingeniería en geomensura, ¿cierto? Muchos se preguntan qué es lo que geo, la palabra geo, ¿cierto? Viene de tierra y mensura viene de medida, medida de la tierra. Ese es el origen propiamente tal de la palabra. Y por si no lo sabían, internacionalmente estamos de alguna forma regulado por un organismo que se llama la Federación Internacional de Topógrafos, o surveyor en inglés, ¿cierto? O geómetras en francés. De ahí viene la letra, la palabra FIG, ¿ya? Y adelante, Rodrigo, ahí en la misma página, fig.net, ustedes pueden ingresar a esa página. Hay mucha información del cual se pueden informar. Y ellos como una definición estándar a nivel global, se define actualmente al ingeniero en geomensura, ¿cierto? Como lo conocemos en nuestro país, como un profesional, ¿cierto? Con características no solamente técnicas, sino también académicas para poder realizar una o más de las siguientes actividades que les voy a comentar. Primero, como ustedes todos bien saben, determinar y medir y representar el terreno, sus objetivos tridimensionales, los campos puntuales y sus trayectorias. O sea, la tarea fundamental que tiene un ingeniero o una ingeniera en geomensura es justamente utilizar instrumentos topográficos, instrumentos geodésicos, como se lo voy a comentar en un ratito más, que les va a permitir modelar la forma real. Un poquito atrás, por favor, Rodrigo. Que les va a permitir modelar tridimensionalmente la forma real de la superficie del terreno, ¿cierto? Entonces, el primer trabajo que hace el profesional de la geomensura está vinculado a medir el terreno con estos instrumentos que yo les comento, ¿cierto? Para poder representarlo de la mejor forma objetiva, de la manera más objetiva posible. Por lo tanto, hay un trabajo de terreno bastante fuerte. Por otro lado, también, como bien dice ahí, reunir e interpretar todos esos datos que se capturan en terreno, porque esos datos, medirlos con instrumentos, no es que tengamos todo listo, ¿cierto? Sino que, de alguna forma, todos esos datos que nosotros medimos con estos instrumentos, tenemos que transformarlos a información, principalmente una información geoespacial, darle un contexto geográfico. Y ojo, que gracias al avance tecnológico, no solamente en un contexto geográfico, sino también temporal. Trabajamos con datos espaciales por un lado, pero también temporales. Por lo tanto, el ingeniero, la ingeniera en geomensura tiene la capacidad no solamente de trabajar en terreno, sino también reunir todos esos datos que se capturan en terreno para luego procesarlos en diferentes plataformas digitales, software, ¿cierto? Y finalmente poder obtener el producto final, que es, en términos estrictos, un plano topográfico, un plano digital, ¿cierto? Pero ahora hay otras formas de poder representar la información, la forma real del terreno, ¿cierto? Como modelos digitales de elevación, modelos 3D.
¿vale? Usar esa planificación, esa información para poder planificar y administrar eficientemente el terreno, mar o cualquier estructura que se coloque ahí. En sí, nuestra disciplina es un aporte, ¿cierto?, a otras disciplinas donde se necesita ordenamiento territorial, se necesita planificación del espacio, se necesita un trabajo y un control geométrico fidedigno de una obra, de un proyecto de ingeniería, de un proyecto de construcción. Por lo tanto, es la base para cualquier tipo de proyecto que se quiera instalar en una superficie terrestre, ¿vale? Y bueno, también otras cosas que nosotros tenemos la virtud y de poder también realizar es investigación sobre todas estas temáticas que le acabo de comentar. Adelante, Rodrigo. Siguiente. Y bueno, ¿qué hace la ingeniería en geomensura? El profesional del área de la ingeniería en geomensura conoce la superficie terrestre. Lo primero que va a hacer es conocer la superficie terrestre, trabajar a una escala 1 a 1, como normalmente nosotros hablamos, que es estar en contacto directo con la superficie terrestre en terreno. Luego de que vamos a terrenos, planificamos todo lo que tenemos que hacer. Definimos qué instrumento topográfico es el que necesitamos utilizar para poder definir el modelo 3D de ese terreno en particular. Luego, cuando planificamos todos nuestros trabajos, ahí recién, ¿cierto? Ahí recién vamos a medir, ¿cierto? Identificando un instrumento topográfico o geodésico, ¿cierto? Como los drones, como imágenes de satélites, ¿cierto? Como nuestro propio celular también, ¿cierto? Y con todo eso instrumental, ¿cierto? Que se lo damos a conocer a todos nuestros estudiantes durante la carrera, tenemos la capacidad para poder hacer mediciones en terreno. Luego de que terminamos de hacer esas mediciones en terreno, nos vamos a la oficina, nos vamos al laboratorio, nos vamos al gabinete y procesamos toda esta información que capturamos en terreno para finalmente modelar. ¿Qué modelamos? Justamente lo que les comentaba hace un ratito atrás, ¿cierto? Modelar la superficie terrestre y tratar de generar un modelo, valga la redundancia, lo más parecido a la forma real del lugar donde nosotros estamos realizando el trabajo. Y bueno, luego viene otra parte más que tiene relación con el análisis, ¿cierto? Si tenemos que hacer movimientos de tierra, cortar terreno, rellenar terreno, ¿cierto? Hacer un control geométrico constante de la obra que se está realizando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo no termina realizando una medición en terreno y luego nos liberamos, sino que también hacemos un acompañamiento de principio a fin de cualquier obra de construcción o cualquier obra de ingeniería, ¿vale? Y finalmente, como último propósito, tenemos la necesidad de poder comunicar, ¿cierto?, lo que indica actualmente el terreno, ¿cierto?, lo que se proyecta ahí. Adelante, Rodrigo. Siguiente. Bueno, para enfocarnos un poquito a lo que nos dedicamos desde el punto de vista del terreno y desde el punto de vista de los procesamientos de datos, primero hablemos sobre lo que es medir en terreno. Nosotros en trabajo, el terreno que es bastante fuerte, como les comentaba, medimos con diferente instrumental topográfico y en definitiva lo que hacemos es medir datos, ¿vale? Y por otro lado, cuando ya terminamos de hacer la medición en terreno, esos datos nosotros los transformamos en información, pero no cualquier tipo de información, sino una información geoespacial, o sea, le damos un contexto geográfico del cual nosotros realizamos este trabajo. Y por otro lado, como también les comentaba hace un ratito atrás, también desde el punto de vista temporal, gracias a las tecnologías que actualmente existen, tenemos la capacidad para poder determinar desplazamientos superficiales del terreno. Esto es un aporte fundamental para el área de la sismología, por ejemplo, para el área de los volcanes, donde nuestro país en ese sentido es un laboratorio natural donde tenemos de todo para poder llevar a la práctica todo ese tipo de cosas. Y bueno, desde la perspectiva del trabajo en terreno, como les comentaba, utilizamos diferentes fuentes de mediciones topográficas, entiéndase en fuentes de mediciones topográficas, instrumentos topográficos. Y entre muchas categorías que existen, podemos hacer la diferencia entre métodos de captura directa y métodos de captura indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Principalmente los métodos de captura directa son los instrumentos del cual yo utilizo teniendo contacto directo con la superficie terrestre, y en cambio los métodos de medición indirecta son los instrumental topográfico donde no necesariamente tengo que estar en contacto directo con la superficie terrestre. Primero, estudiemos un poquito los instrumentos topográficos vinculados a la captura o a la medición directa. Y en ese sentido podemos hacer tres pequeñas clasificaciones. Instrumentos desde la perspectiva de sistemas terrestres, instrumentos desde la perspectiva de los sistemas transportados y instrumentos desde la perspectiva de sistemas satelitales. Y como ustedes pueden darse cuenta, probablemente ustedes cuando
van por la calle y de repente ven a una obra de construcción o arreglando la calle, ven típico profesional que está mirando una camarita haciendo mediciones. Bueno, justamente eso somos todos nosotros y nosotras. Y para eso utilizamos sistemas terrestres, principalmente niveles topográficos que nos permiten determinar con mucha precisión, con precisión milimétrica, los diferentes desniveles que tiene el terreno, ¿cierto? Y con otro tipo de equipos como la estación total, que son esas camaritas, esos equipos que le estamos mostrando allá abajito, que en estos momentos existen estaciones totales que son robóticas, esas nos permiten determinar espacialmente cualquier punto en un espacio geométrico, ¿vale? Desde el punto de vista de los sistemas transportados, tenemos principalmente sistemas de escaneo láser terrestre que se denominan LIDAR. Los LIDAR son estos instrumentos que permiten medir masivamente puntos tridimensionales y se genera una nube de puntos. O sea, si nosotros instalamos acá un escáner, ¿cierto? Ese escáner tiene la capacidad de hacer un giro en 360 grados y todos los que estamos aquí apareceríamos escaneados, por decirlo de alguna forma, mediante una nube de puntos muy densa. Y por otro lado, también tenemos sistemas satelitales que son más conocidos como GNSS. En el mundo no tanto geo, se conoce como GPS, ¿cierto? De repente cuando queremos llamar a un delivery, que nos vengan a dejar algo a la casa, nosotros comúnmente decimos prendemos el GPS del celular, pero en términos estrictos estamos activando el localizador, que el dispositivo de localización satelital que tiene nuestro celular, que lo que permite es capturar las señales de satélite que están 24/7 orbitando, ¿cierto? Y eso, en definitiva, permite el posicionamiento de nosotros en ese momento, en tiempo real. Pero desde la perspectiva más de ingeniería, más de control topográfico, más de control geométrico, tenemos que llegar a un posicionamiento con precisiones muchas veces del orden del milímetro. Y para eso necesariamente tenemos que ocupar sistemas GNSS. ¿Qué son los sistemas GNSS? Global Navigation Satellite System, sistemas satelitales de navegación global. Ese es el nombre exacto de cuál nosotros tenemos posicionamiento mediante estas mediciones de satélite. Siguiente, Rodrigo. Adelante. Siguiente. Y desde la captura de los métodos o medición indirecta, tenemos sistemas de percepción remota, como se conocen, y en este tipo de instrumentos, que cada vez estamos utilizando mucho más los ingenieros y las ingenieras en geomensura, se dividen en dos categorías: los sistemas de percepción remota terrestres y los sistemas de percepción remota satelitales. Los sistemas de percepción remota terrestres son principalmente todos los dispositivos que pueden pilotearse o pueden navegar sin tener un piloto a bordo, principalmente los drones, ¿cierto? Los drones se conocen a nivel ya masivo, pero en el área de la geodesia, de la topografía, también nosotros lo utilizamos mediante una técnica que se denomina fotogrametría, que a través de la captura de fotografías que va realizando el dron, nosotros podemos hacer procesamientos fotogramétricos para obtener justamente lo mismo: un modelamiento tridimensional de alta precisión de la superficie terrestre que nosotros estamos volando. Y desde otra perspectiva, ya a un nivel más macro, a nivel ya satelital, también existen satélites que orbitan 24/7, del cual podemos capturar o podemos tener acceso a esas imágenes de satélites que capturan estos sensores, y también nos pueden proporcionar información para que nosotros generemos modelos tridimensionales de la superficie que nos interesa en un tiempo determinado, ¿vale? Por lo tanto, esta área que está muy vinculada con temas más geomáticos, que donde se involucra un poco las geociencias con la informática, se asocia todos los métodos de captura o medición indirecta. Sigamos.
Claro, entonces, y desde la perspectiva del procesamiento de la información, cuando nosotros ya realizamos las actividades de terreno midiendo con cualquiera de estos instrumentos que yo le acabo de comentar, recién ahí viene el procesamiento de datos, ¿cierto? Ese procesamiento de datos parte con la descarga de los datos de estos instrumentos que utilizamos, del dron, de un escáner láser, de una imagen de satélite, de una estación total, de un nivel topográfico, del que sea, ¿cierto? Y esos datos nosotros los transformamos en software especializados en información. Pero como les comentaba hace un ratito atrás, no solamente en una información, sino en una geoinformación porque le damos un contexto geográfico, ¿vale? Y también nos atrevemos a hablar de información espacio-temporal porque también hablamos de la temporalidad, ya es importante, ya está científicamente comprobado de que nuestro planeta es un ser vivo propiamente tal, y por tratarse de un ser vivo se mueve, ¿cierto? Y comprender esos movimientos desde el punto de vista de la geodesia ha sido un buen aporte. Tenemos actualmente muchos profesionales de nuestra carrera que se dedican justamente a eso, ¿cierto? A determinar los diferentes movimientos o deformaciones superficiales que tiene nuestro planeta di- eh, originados por diferentes procesos propios que tiene el planeta, ¿vale? Sismológicos, de volcanes, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en cuanto a información, nosotros trabajamos con varias categorías, pero principalmente podemos trabajar geométricamente con información vectorial, donde hablamos de líneas, puntos y polígonos. Aquí nos vinculamos directamente con software de dibujo técnico. No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de AutoCAD, ¿cierto? Trabajamos mucho con AutoCAD, donde ahí realizamos todos nuestros planos topográficos, salimos, nuestros estudiantes salen con un perfil intermedio y avanzado de trabajo en dibujo técnico en esta plataforma que se llama AutoCAD, pero también trabajamos con otro tipo de software y plataformas como los sistemas de información geográfica, donde nos permiten no solamente trabajar con información geométrica, con información vectorial, sino también con información raster. Cuando hablamos de información raster, chiquillas y chiquillos, nos referimos principalmente a trabajar con imágenes, con fotografías, ¿cierto? Donde geométricamente trabajamos al nivel del píxel, que es la unidad más pequeña que tiene una fotografía o una imagen, ¿vale? Por lo tanto, a ese píxel nosotros le entregamos una información adicional, como por ejemplo información de altura, y eso nos permite, por ejemplo, determinar diferentes alturas de un terreno en particular. Y también trabajamos últimamente mucho, estamos trabajando con nube de puntos, con esta masividad, ¿cierto?, de información que se captura en terreno. Aquí aprovecho de comentarles que antiguamente los topógrafos, los geomensores tenían el problema de que les faltaban datos que tenían que medir en terreno. Ahora pasa lo contrario. Ahora con los instrumentos y con la tecnología que existe, ¿cierto?, levantamos o medimos toda la información que hay en terreno y a veces incluso medimos información que no es relevante para nosotros. Por lo tanto, se produce un proceso a la inversa donde tenemos que eliminar información que no nos hace falta, que no necesitamos en ese momento, y quedarnos solamente la que nos requiere para nuestro trabajo. Y en el caso de drones, por ejemplo, cuando el dron vuela y saca una fotografía de un área en particular, el dron saca una fotografía y saca una fotografía de todo lo que aparece en esa área. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que quedar, ¿cierto?, o filtrar, limpiar esa nube de punta con lo que realmente a nosotros nos interesa como información geoespacial. ¿Vale? Siguiente, Rodrigo. Te doy el pase. Por acá tenemos algunas de las actividades que realizamos en la Escuela de Geomensura. Ahí tenemos un curso y estamos realizando una medición con drones. Esto fue antes de la pandemia. Estamos haciendo una clase ahí, en la cual estamos tomando algunos datos. Eh, Muchos de estos datos que nosotros tomamos, después los llevamos, ¿cierto? Como bien explicaba eh, Leonardo, ¿cierto? Al computador ahí y empezamos a ver cómo se pueden modelar, cómo se pueden procesar estos datos. Son datos que muchas veces no necesariamente son de proyectos de obras civiles. De pronto uno dice, bueno, voy a trabajar en una construcción solamente, o como hay algunas preguntas acá sobre cuál es la relación con la topografía, cuál es la relación que se hace con la topografía y la ingeniería de geomensura.
hay una relación súper grande y súper estrecha, y desde hace mucho, con la topografía y la ingeniería de geomensura. La ingeniería de geomensura crece a partir de técnicas topográficas, de técnicas fotogramétricas, como bien dice acá, ¿cierto? Topografía, fotogrametría, geodesia, análisis de espacio territorial, en fin, y va creciendo a partir de estas técnicas y formas de toma de datos. Sin embargo, va derivando en, por ejemplo, en estudio de volcanes. Si uno dice, bueno, hay gente que se dedica al estudio de volcanes que ha estudiado ingeniería y geomensura, sí, se llama OBDAS, se llama la institución que se dedica al estudio de los volcanes, ¿cierto? También uno dice, bueno, y en realidad, y estas modelaciones topográficas se pueden ver bajo el agua, ¿cierto? Bajo el fondo marino también hay modelos que se hacen bajo el fondo marino, y también existen drones que van bajo el fondo marino, ¿cierto? Tomando este tipo de datos. También hay algunos que se usan, por supuesto, para uno de los campos ocupacionales que es súper grande e importante en nuestro país, como es el caso de la minería. Hay muchos ingenieros geomensores que están muy bien posicionados en lo que es la minería. Es ahí donde vamos viendo, ¿cierto?, los distintos campos y las distintas posibilidades que tienen de acuerdo a nuestro perfil de egreso de los ingenieros geomensores en distintos ámbitos. Y lo vamos a ver con equipos o instrumentales como los que aparecen acá en estas imágenes, o con drones o con imágenes satelitales, capturando, ¿cierto?, para modelar datos. También los hay trabajando en el ámbito agrícola, en el ámbito forestal, ¿cierto?, que es súper necesario y súper importante para el desarrollo de estas áreas. El campo ocupacional es tremendamente grande y por eso nosotros lo consideramos como una carrera de futuro. Aquí algunas comparaciones de algunas carreras que dan la ingeniería de geomensura. Esto está sacado de la página mifuturo.cl, donde vemos que la Universidad Tecnológica Metropolitana, acá, ¿cierto?, acreditada, ¿cierto?, tiene una alta posibilidad para lo que es la empleabilidad del primer año. Este año llegamos al 93.2%, siendo una de las más altas dentro de las universidades que dan la carrera de Ingeniería en Geomensura, y con sueldos superiores, ¿cierto?, a 1.100.000 antes del cuarto año de egreso, como aparece acá. En general es una carrera que da grandes posibilidades en lo inmediato y por supuesto también en lo que es la proyección a futuro. Acá algunas comparaciones también, ¿cierto?, respecto a el porcentaje de titulados, la cantidad de tiempo, ¿cierto?, que tarda la carrera, ¿cierto? Y dentro de lo que es la Universidad Tecnológica Metropolitana tiene una alta capacidad de retención dentro de lo que son las ingenierías, ¿cierto? Entran a estudiar ingeniería y geomensura y a medida que van avanzando tiene una alta tasa de retención también. Para que se hagan un panorama ya bastante más completo de lo que significa estudiar ingeniería en geomensura. También por acá hay una pregunta que dice, bueno, ¿cómo la describiría la importancia de esta carrera en el campo de la arquitectura? Para lo que tiene que ver con la arquitectura necesita modelar, necesita información de calidad y bien modelada de terreno para poder diseñar. Entonces va muy de la mano con el trabajo de lo que es la ingeniería de geomensura desde ese punto de vista. Así como los arquitectos trabajan con software CAD, que son de diseño asistido, eso significa CAD en inglés, también los geomensores también primitivamente desde sus primeros años también trabajan con este mismo tipo de software. Y eso me lleva a un punto que es súper importante. El ejercicio profesional de un ingeniero geomensor no solamente es para trabajar en una gran corporación, una gran empresa o en una gran institución, como un empleado que se dedica a la unidad del área de ingeniería y geomensura en esa gran empresa, sino que también existe el ejercicio profesional de la profesión, el ejercicio independiente de la profesión, de modo que pueden instalar sus propias oficinas, ¿cierto?, para atender consultoría. Y sobre esas consultorías, por supuesto, hay algunas relacionadas con arquitectura y con otros temas. Nos va quedando un poco, Leonardo, te dejo la palabra ahí ya para ir cerrando. Sí, muy rapidito, hacerles comentarios finales.
Nuestra disciplina es una disciplina observacional, o sea, tenemos un contacto directo con nuestro entorno y eso es muy importante, como bien lo comentaba el profesor Rodrigo. Nosotros acá en nuestro país tenemos la fortuna de tener un laboratorio geográfico abierto, ¿cierto? Tenemos glaciares, tenemos desiertos, tenemos cordillera, tenemos mucho mar, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucho trabajo en ese sentido. Eh, Chile es un laboratorio geográfico, por lo tanto tenemos donde desempeñarnos, pero también tenemos una responsabilidad en cuidarlo, ¿vale? También hay un trabajo ahí detrás que tenemos que empezar a desarrollar. También nuestra disciplina está muy vinculada con las nuevas tecnologías y por eso nos vinculamos directo con la geomática. La geomática es toda esta integración que existe entre herramientas informáticas con geociencias o ciencias de la Tierra. Nuevas tendencias tecnológicas, por ejemplo, sistemas virtuales, realidad virtual, sistemas open source, que significan sistemas o software de código abierto, toda esa gama, toda esa amplia gama de tecnología que va apareciendo, históricamente la geomensura o la topografía, ¿cierto? La adapta para poder solucionar la adapta, ¿cierto?, para poder solucionar sus problemas propios de la disciplina, ¿cierto? También es importante indicar de que cada vez el ingeniero o la ingeniera en geomensura tiene que tener habilidades para programar, para trabajar con idiomas. Eso es súper relevante y nosotros durante la carrera propiciamos a que los estudiantes se desarrollen en esas temáticas también. Y lo muy importante, puede estar vinculado con algunas preguntas que vamos a leer después, el campo laboral. Una de las grandes ventajas y del cual yo destaco nuestra carrera es que a diferencia de otras donde, por ejemplo, el ingeniero civil en minas o el ingeniero metalúrgico trabaja principalmente en la industria minera, ¿cierto? En el caso del ingeniero o la ingeniera en geomensura es transversal. Podemos trabajar en minería, en obras viales, en forestal, en el mar, ¿cierto? En la cordillera, podemos trabajar sismos, podemos trabajar en la construcción, podemos trabajar en edificación. Por lo tanto, esa diversidad nos permite que trabajemos de manera transversal a cualquier industria, que no dependamos de una en particular, ¿ya? Incluso en la investigación, incluso en la docencia como nosotros. Entonces, en ese sentido tenemos harta pega, tenemos muchas proyecciones, ¿cierto? Y para cerrar un poco, tenemos muy pocos profesionales en el área. En ese sentido, tenemos algo comentaba el profesor Severino, nuestra empleabilidad, independientemente en qué universidad se estudie, la empleabilidad de nuestra carrera, justamente por todos los argumentos que le hemos comentado hace un ratito,